Luciana Morales no se sentía viuda, no de la forma en que lo dicen las palabras. Para el mundo, su esposo había muerto hacía casi un año. Un accidente en una ruta secundaria, una noche lluviosa, un viaje que nunca terminó. Para los demás, eso era suficiente. Para ella no. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo un adiós real. Solo papeles, silencios incómodos y una casa que dejó de sentirse propia. Luciana tenía 34 años y una forma cansada de mirar la vida. No porque fuera débil, sino porque llevaba demasiado tiempo sosteniendo cosas que no le correspondían. Había aprendido a callar, a pedir permiso para ocupar espacio, a agradecer por migajas. No siempre fue así. Antes había tenido un trabajo, una rutina, una casa donde podía caminar descalza sin sentir que molestaba. Eso había terminado el día que volvió a vivir bajo el techo de su suegra. Tomás, su hijo, tenía 7 años y una energía que no sabía dónde poner. Preguntaba demasiado, se movía demasiado, sentía demasiado. Desde la desaparición de su padre, dormía mal. Se despertaba sobresaltado y tenía esos silencios largos que no eran normales para un chico de su edad. Luciana lo conocía. Sabía que no estaba roto, solo estaba confundido, como ella. Pero en esa casa, Tomás no era visto como un nene. Era un problema. Elvira Salgado, la madre de Martín, había aceptado que Luciana y su nieto se quedaran temporalmente. Esa palabra se fue estirando con los meses hasta convertirse en una condena silenciosa. Elvira no gritaba. No necesitaba hacerlo. Su autoridad se imponía con miradas, con gestos, con frases dichas en voz baja, pero cargadas de juicio. Era una mujer profundamente religiosa, convencida de que el orden se mantenía con disciplina y castigo. Para ella la tristeza era una debilidad, el dolor una falta de fe. ¿Y Luciana? Luciana era un recordatorio incómodo de algo que prefería no mirar de frente. Ernesto, el padre de Martín, casi no intervenía. Siempre estaba, pero nunca del todo. Observaba desde lejos, como si todo aquello no le perteneciera, como si el sufrimiento ajeno fuera parte del mobiliario. Luciana había intentado irse más de una vez, buscar trabajo, volver a empezar. Pero sin dinero, sin apoyo y con un nene a cargo, cada intento terminaba en lo mismo. Volver, bajar la cabeza, pedir disculpas por cosas que no había hecho. Esa casa no era su hogar. Era una espera tensa, silenciosa, donde cada día parecía igual al anterior, hasta que algo se rompiera. Y aunque todavía no lo sabía, Luciana estaba a punto de descubrir que no todas las muertes cierran una historia. Algunas apenas la esconden. Luciana llevaba semanas durmiendo mal, pero esa noche casi no había cerrado los ojos. La casa estaba en silencio, de ese silencio espeso que no descansa, que vigila. Desde la cama podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo y, más lejos, el murmullo bajo del televisor encendido en la habitación de Elvira. Siempre dormía con la televisión prendida, como si necesitara que alguien hablara por ella incluso cuando ya no estaba despierta. Luciana giró el rostro hacia el otro lado de la cama. El espacio vacío seguía ahí. Frío, ordenado, intacto. Nadie había vuelto a tocar ese lado desde hacía casi un año. A veces, en la oscuridad, todavía estiraba la mano sin pensar, como si Martín fuera a estar ahí, respirando despacio, ajeno a todo. Pero nunca lo estaba. Se levantó despacio para no despertar a Tomás. El nene dormía en un colchón fino, al lado de la cama, abrazando una mochila vieja como si fuera un salvavidas. Tenía el ceño fruncido incluso dormido, las manos cerradas. Luciana lo miró unos segundos más de lo necesario. Le acomodó el pelo con cuidado, con una ternura casi dolorosa, y salió de la habitación. La cocina estaba impecable. Demasiado. Elvira tenía esa obsesión por el orden que no era limpieza, era control. Cada cosa en su lugar, cada ruido fuera de lugar, era una provocación. Luciana puso la pava al fuego. El sonido del gas rompiendo el silencio fue suficiente para que Elvira apareciera en la puerta, envuelta en una bata oscura, el rosario colgándole del cuello.
Son las 6, dijo, sin saludar. No hace falta hacer ruido tan temprano. Luciana bajó la mirada. Tomás se despierta temprano, respondió. Pensé en prepararle algo antes de la escuela. Elvira la miró de arriba abajo, como si evaluara un objeto defectuoso. Con lo inquieto que está, no sé para qué insistís con la escuela, dijo. Ese chico necesita corrección, no indulgencia. Luciana apretó los labios. No contestó. Aprendió hacía tiempo que cualquier respuesta era usada en su contra. Tomás apareció en la puerta de la habitación arrastrando los pies, todavía medio dormido. Se frotaba los ojos y miraba el piso. Buen día, abuela, dijo en voz baja. Elvira lo observó con frialdad. Anda a lavarte la cara, ordenó. Y no toques nada. El nene asintió rápido y desapareció hacia el baño. Luciana sintió ese pinchazo conocido en el pecho, esa mezcla de bronca e impotencia que se le había vuelto rutina. Desde la muerte de Martín, nada había vuelto a ser normal. O mejor dicho, todo había pasado a ser esto. Vivir en la casa de su suegra, agradecer por un techo que no se sentía propio, aceptar miradas, silencios, reproches, soportar comentarios disfrazados de preocupación, cargar con la culpa de una muerte que nadie terminaba de explicarle del todo. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo despedida real. Solo un accidente en una ruta, un auto destrozado y un «no encontramos nada más» dicho demasiado rápido. Elvira siempre había sido dura, pero después del accidente, algo cambió. Se volvió más áspera, más religiosa, más convencida de que todo lo que pasaba era un castigo, y Luciana en su cabeza era parte del pecado. Hoy no vuelvas tarde, dijo Elvira mientras se sentaba a la mesa. Tomás tiró una figura ayer, la de San Judas. Eso no es casualidad. Luciana sintió un escalofrío. Fue sin querer, respondió. Estaba jugando. Jugando, repitió Elvira con desprecio. Así empiezan los problemas. Luciana sirvió el mate cocido sin levantar la vista. Algo en el aire estaba distinto, más cargado, más definitivo. No sabía por qué, pero lo sentía en el cuerpo, como cuando una tormenta se aproxima y nadie dice nada. Tomás volvió del baño, se sentó en la silla y empezó a tomar su taza con las 2 manos. Mamá, susurró. Hoy soñé con papá. Luciana lo miró. El corazón se le apretó. Después hablamos, dijo suave. Tomá despacio. Elvira golpeó la mesa con los dedos. No metas ideas en la cabeza del chico, dijo. Ya bastante tiene. Luciana levantó la vista por primera vez. No son ideas, respondió. Es su padre. Elvira la miró fijo. Sonrió apenas. Una sonrisa sin calor. Su padre ya no está, dijo. Y vos deberías empezar a aceptarlo. Luciana bajó la mirada otra vez. Pero por dentro, algo empezó a crujir. Esa mañana todavía no lo sabía, pero esa iba a ser la última vez que iba a sentarse en esa mesa. El ruido fue seco, un golpe corto, seguido de un silencio espeso que se expandió por toda la casa. Luciana se giró de inmediato. El sonido había venido del living. El corazón le dio un salto antes de que pudiera pensar en nada. Dejó la taza en la mesada y caminó rápido hacia el pasillo. Tomás estaba parado en el medio de la habitación, inmóvil. A sus pies, la figura de yeso rota en 2 pedazos. La cabeza de la estatua había rodado hasta quedar contra la pata del sillón. Elvira llegó antes que ella. Se agachó despacio, con una calma que helaba la sangre. Levantó la figura rota con ambas manos y la observó como si estuviera frente a un cuerpo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Tomás no respondió. Miraba el piso, los hombros rígidos. Te estoy hablando, repitió Elvira, ahora más cerca. ¿Qué hiciste? Fue sin querer, murmuró el nene. Estaba jugando. Elvira levantó la vista. Sus ojos se clavaron en Luciana. ¿Ves?, dijo. Esto es lo que pasa cuando no hay corrección. Luciana avanzó un paso. Fue un accidente, respondió. Es un chico. Elvira se puso de pie.
Apretaba la estatua rota contra el pecho. No fue un accidente, dijo. Nada es casual cuando la casa está mal espiritualmente. Luciana sintió un escalofrío. No digas eso delante de él. Delante de él es cuando más hay que decirlo, respondió Elvira. Míralo. Mira cómo actúa desde que vive acá. Desde que llegó con vos. Tomás levantó la cabeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo no quise... ¡Cállate!, ordenó Elvira. Los niños no discuten a los adultos. Luciana se interpuso instintivamente. No le hables así. Elvira la miró fijo, sonrió apenas. Esta no es tu casa, dijo. No te olvides. El silencio se volvió pesado. Ernesto apareció en la puerta del living. Observó la escena sin decir una palabra. No se acercó. No preguntó nada. Desde que estás acá, continuó Elvira, todo va de mal en peor. El dinero no alcanza. La paz se perdió. Y el chico... miró a Tomás con desprecio. El chico cada día está más descontrolado. No está descontrolado, respondió Luciana con la voz temblándole. Extraña a su padre. El nombre cayó como una piedra. Elvira apretó la boca. No lo uses, dijo. No acá. Luciana sintió que algo se le rompía por dentro. Es su papá, repitió. No podés borrarlo. Elvira dio un paso adelante. Sí puedo, dijo. Y vos también deberías hacerlo, porque desde que Martín murió, vos te convertiste en un problema. Tomás empezó a llorar en silencio. Luciana lo tomó de la mano. No nos vamos a quedar donde nos tratan así. Elvira soltó una risa corta. No, respondió. No se van a quedar porque yo no lo voy a permitir. Se dio vuelta, caminó hacia el pasillo y volvió con una mochila vieja. La tiró al piso. Agarra lo tuyo, dijo. Lo indispensable. Lo demás no te pertenece. Luciana la miró sin entender. ¿Qué estás diciendo? Que esta convivencia terminó, respondió Elvira. Hoy. Está lloviendo, dijo Luciana. El nene tiene escuela. No es mi problema. Ernesto carraspeó, incómodo. Elvira. Ella levantó la mano sin mirarlo. Ya decidí. Tomás apretó la mano de su madre. Mamá, susurró. Luciana respiraba rápido. Miró alrededor, la casa, los muebles, todo lo que nunca había sido suyo. ¿Nos estás echando?, preguntó. Elvira sostuvo su mirada. Te estoy devolviendo a la realidad, dijo. Este ya no es tu lugar. Luciana sintió la vergüenza subirle a la cara. La rabia, el miedo. Se agachó, abrió la mochila y empezó a meter ropa sin mirar. Tomás la ayudó como pudo, torpe, llorando en silencio. Cuando se dirigieron a la puerta, Elvira habló por última vez. Y una cosa más, dijo. No vuelvas. Luciana abrió la puerta. El aire frío les pegó en la cara. La lluvia empezaba a caer, fina, insistente. Luciana bajó los escalones sin mirar atrás. Tomás tropezó, ella lo sostuvo. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Y por primera vez desde la muerte de Martín, Luciana se quedó sin nada. La lluvia ya no era fina cuando Luciana bajó el último escalón. Era una lluvia pesada, constante, de esas que empapan sin pedir permiso. El agua le cayó, directo en la cara, y le bajó por el cuello apenas cruzó el umbral. Tomás se pegó a su costado, apretándole la mano con fuerza, como si soltarla significara desaparecer. La puerta se cerró detrás de ellos. No hubo gritos. No hubo despedidas. Solo el golpe seco de la madera y la cerradura girando. Luciana se quedó quieta un segundo, con la mochila colgándole del hombro y el cuerpo rígido. Miró la casa por última vez. Las luces seguían encendidas. Todo seguía igual adentro, como si ellos nunca hubieran existido. Mamá, susurró Tomás. ¿A dónde vamos? Luciana tragó saliva. A caminar un poco, respondió. Ya vemos, no tenía idea. Bajaron a la vereda. El agua corría por el cordón como un río oscuro. Luciana ajustó la mochila y empezó a caminar sin rumbo, esquivando charcos, tratando de cubrir a Tomás con el cuerpo.
Cada paso era una mezcla de vergüenza y miedo. No quería que nadie los viera así, mojados, perdidos, sin nada. Pasaron 2 cuadras, 3, 4. Las piernas le temblaban, el frío se le metía en los huesos. Tomás empezó a arrastrar los pies. «Me duele la panza», dijo en voz baja. Luciana se detuvo bajo un toldo cerrado. Se agachó frente a él, ignorando el agua que le empapaba el pantalón. «¿Tenés hambre?» Tomás asintió, con los labios apretados. Luciana buscó en la mochila. Un buzo, un cuaderno viejo, un cargador sin enchufe, nada más. Metió la mano en el bolsillo del pantalón. Sacó monedas sueltas. Las contó rápido, con vergüenza. No alcanzaba. «Vamos a sentarnos un rato», dijo. «Después vemos». Cruzaron la calle y se refugiaron bajo una parada de colectivo. El vidrio estaba roto de un lado, así que la lluvia entraba igual. Luciana se sentó y acomodó a Tomás contra su pecho. Él apoyó la cabeza y cerró los ojos agotado. Luciana miró la calle. Autos pasando, gente corriendo para no mojarse. Nadie miraba. Nadie preguntaba. Eran invisibles. El teléfono vibró en su bolsillo. El corazón le dio un salto. Lo sacó rápido. Un mensaje de Elvira. «No intentes volver». Luciana cerró los ojos con fuerza. Sintió una oleada de bronca subirle al pecho, mezclada con una vergüenza que le quemaba la cara. Borró el mensaje sin responder. «Mamá», dijo Tomás. «¿La abuela está enojada?» Luciana respiró hondo. «No importa», respondió. «Lo importante somos nosotros». Tomás se quedó en silencio. Después habló otra vez. «Papá no se hubiera ido». Luciana sintió un nudo en la garganta. «No», respondió. «Papá no se hubiera ido». La lluvia seguía cayendo. El frío se hacía más fuerte. Luciana miró alrededor, buscando algo. Un bar. Un kiosco. Cualquier cosa. A unos metros, vio la luz de un local todavía abierto. Un pequeño autoservicio. Se levantó despacio. «Quédate acá», le dijo a Tomás. «No te muevas». Entró al local con el corazón acelerado. El olor a pan caliente le dio una punzada en el estómago. Se acercó a la góndola y agarró un paquete pequeño de galletas. Lo sostuvo en la mano unos segundos, dudando. Miró la caja. El empleado hablaba por teléfono, distraído. Luciana apretó los dientes. Salió sin pagar. El corazón le golpeaba tan fuerte que creyó que alguien la iba a detener. Nadie lo hizo. Caminó rápido hasta la parada y le dio el paquete a Tomás. «Toma», dijo. «Despacio». Tomás abrió los ojos grandes. «¿Eso es para mí?» Luciana asintió. «Come». El nene mordió la galleta con cuidado. Luciana lo observó, con una mezcla de alivio y culpa que le apretaba el pecho. Nunca había hecho algo así. Nunca había pensado que iba a hacerlo. Miró sus manos. Temblaban. Ahí, sentada en una parada de colectivo rota, con su hijo comiendo galletas robadas bajo la lluvia, Luciana entendió algo con una claridad brutal. No había fondo más abajo que ese. Y aún así, iba a seguir. Porque no tenía opción. La lluvia había parado cuando amaneció. No fue un amanecer bonito. Fue gris, pesado, con un cielo bajo que parecía aplastar la ciudad. Luciana despertó con el cuerpo entumecido y la espalda rígida. Había dormido sentada, apoyada contra el vidrio frío de la parada. La mochila seguía apretada contra su pecho, como si alguien pudiera robársela incluso ahí. Tomás dormía a su lado, encogido, con la cabeza apoyada en su brazo. Tenía la boca entreabierta y el ceño fruncido. Luciana lo miró unos segundos, sin moverse, solo respirando, contando, calmándose. El estómago le rugió con fuerza. Miró alrededor. La calle empezaba a moverse. Autos, colectivos, gente que iba a trabajar. Nadie los miraba. Nadie preguntaba. Luciana se levantó despacio para no despertar a Tomás. Le acomodó la campera, revisó la mochila otra vez. Nada nuevo había aparecido durante la noche. Se sentó otra vez y sacó el teléfono. La batería estaba en rojo. Tenía 3 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Ernesto. Luciana dudó. El pulgar le tembló sobre la pantalla. Pensó en ignorar la llamada. Pensó en apagar el teléfono y dejarlo morir ahí mismo.
Pero algo, una mezcla de bronca y necesidad, la empujó a devolverla. Atendió. «¿Qué querés?», dijo, sin rodeos. Hubo un silencio del otro lado. «No era necesario que esto terminara así», respondió Ernesto con voz baja. Luciana apretó los dientes. «Nos echaste bajo la lluvia», dijo. «Con un nene». Elvira tomó una decisión. «Vos la dejaste tomarla». Otro silencio. «Podrías haber sido más flexible», continuó él. «Las cosas no están fáciles para nadie». Luciana soltó una risa seca. «¿Me estás hablando de dificultades desde tu casa caliente?» Luciana. «No nos llames más», dijo ella. «No tenés derecho», cortó. El teléfono vibró una vez más, pero ya no miró. Tomás empezó a moverse. Abrió los ojos despacio. «¿Ya es de día?» «Sí», respondió Luciana. «Vamos a buscar algo para comer». Caminaron varias cuadras. Luciana entró a un comedor comunitario después de preguntar 3 veces. La fila era larga. Gente con la mirada baja, algunos con bolsas, otros con nada. Tomás se aferraba a su mano. Cuando por fin les dieron un plato, Luciana sintió un alivio casi vergonzoso. Tomás comía rápido, concentrado. Ella lo observaba más de lo que comía. Mientras esperaban afuera, Luciana notó algo que no había querido pensar antes. Una escena volvió a su cabeza sin pedir permiso. Martín, días antes del accidente, tenso, callado, revisando el celular una y otra vez. Una discusión que había terminado abruptamente cuando Ernesto entró a la habitación. «Después hablamos», le había dicho Martín esa noche. Nunca hablaron. Luciana se quedó quieta. Miró a Tomás, miró la calle, miró su propia vida, desarmada en menos de 24 horas. Y por primera vez desde que todo se había derrumbado, una idea peligrosa empezó a tomar forma. ¿Y si Martín no se había ido como todos decían? ¿Y si lo que llamaban accidente había sido solo una forma de cerrar la boca de alguien? Luciana sintió un escalofrío. No tenía pruebas, no tenía contactos, no tenía nada, pero tenía memoria, y tenía una certeza nueva, incómoda, imposible de ignorar. A esa familia nunca le importó protegerlos. Solo le importó ocultar algo. Luciana apretó la mano de Tomás. «Vamos a salir de esta», dijo en voz baja. «Te lo prometo». Tomás la miró. «¿Volvemos a casa?» Luciana respiró hondo. «No», respondió. «Vamos a encontrar la verdad». El lugar olía a café recalentado y a pan viejo. Luciana estaba sentada en una mesa de plástico, con la espalda recta por puro orgullo, aunque el cuerpo le pedía encorvarse. Tomás estaba a su lado, entretenido con una hoja y un lápiz que alguien del comedor le había dado. Dibujaba sin levantar la vista, concentrado, como si el mundo no existiera más allá de esa mesa. Del otro lado del salón, una mujer mayor limpiaba mesas con movimientos lentos. Se llamaba Marta. No había hecho preguntas. Solo les había indicado dónde sentarse y les había servido 2 tazas de café aguado sin decir una palabra de más. Luciana observaba el vapor subir de la taza cuando escuchó su nombre. «Luciana Morales». Levantó la cabeza de golpe. La mujer estaba de pie frente a ella. Marta. La miraba con atención, como si la estuviera midiendo. «¿Sí?», respondió Luciana. «¿Pasa algo?» Marta apoyó el trapo sobre la mesa. «Vos estabas casada con Martín Morales, ¿no?» El corazón de Luciana se aceleró. «¿Sí?», respondió con cautela. «¿Por qué?». Marta miró alrededor antes de hablar. Bajó la voz. «Yo trabajé en el sanatorio al que lo llevaron después del accidente». Luciana sintió que el aire se le iba de los pulmones. «A mí me dijeron que...», empezó. «A vos te dijeron muchas cosas», la interrumpió Marta, «pero no todas fueron verdad». Luciana apretó la taza con ambas manos. «¿Qué está diciendo?». Marta se sentó frente a ella. «Yo vi entrar a Martín», dijo. «Estaba vivo, malherido, pero vivo. Preguntó por vos, preguntó por su hijo». Luciana negó con la cabeza, casi sin darse cuenta. «Eso no es posible». «Lo sé», respondió Marta. «Eso pensé yo también cuando, a las pocas horas, me dijeron que no preguntara más, que el caso estaba cerrado». Tomás levantó la vista. «¿Mi papá?», preguntó. Luciana le apoyó la mano en el hombro.
Seguí dibujando, amor. Marta respiró hondo. A las 2 horas vinieron 2 hombres, trajes caros. Uno de ellos era su suegro. Firmaron papeles. Se llevaron a Martín. Luciana sintió un zumbido en los oídos. ¿A dónde? Eso no lo sé, respondió Marta. Pero no era una ambulancia. No era un traslado médico. Era otra cosa. Luciana se quedó en silencio. Las imágenes se le mezclaban. Martín nervioso, Ernesto serio, Elvira rezando demasiado. ¿Por qué me decís esto ahora?, preguntó. Marta la miró fijo. Porque ayer vi a tu suegra, dijo. Estaba en una reunión. Hablaba de un asunto que por fin estaba resuelto. Y después te vi a vos acá, con el chico. Luciana cerró los ojos un segundo. Si esto es una mentira... No lo es, dijo Marta. Y si vas a buscar la verdad, tenés que saber algo más. Luciana levantó la vista. ¿Qué? Martín no murió, dijo. Lo escondieron. El silencio cayó pesado. Tomás dejó el lápiz. Mamá, ¿papá está vivo? Luciana lo miró. El corazón le latía con fuerza. No lo sé, respondió. Pero vamos a averiguarlo. Marta se levantó. Tené cuidado, dijo. Esa familia no perdona a quien pregunta de más. Luciana asintió. Cuando Marta se alejó, Luciana se quedó sentada, con las manos apoyadas sobre la mesa, temblando. Por primera vez desde que todo se había derrumbado, ya no estaba sola con sus dudas. Ahora tenía algo peor. Una verdad posible. Y la certeza de que, si era real, nadie los había echado a la calle por casualidad. Luciana no habló durante varios minutos después de que Marta se alejara. Se quedó sentada, mirando el fondo de la taza vacía, como si ahí pudiera encontrar una explicación más clara que la que acababa de escuchar. El ruido del comedor seguía igual. Platos, sillas, murmullos. El mundo no se había detenido, solo ella. Tomás volvió a dibujar, ajeno a la tormenta que se estaba formando en la cabeza de su madre. Luciana respiró hondo. 1 vez, 2, 3. El corazón seguía acelerado. Martín estaba vivo. La frase se repetía una y otra vez, chocando contra todo lo que había creído durante meses. El funeral sin cuerpo, las respuestas vagas, el apuro por cerrar el tema, la insistencia de Elvira para que dejara de revolver el pasado. No había sido duelo, había sido silencio impuesto. Luciana levantó la vista y buscó a Marta con la mirada. Ya no estaba. Solo quedaban las mesas limpias y una sensación incómoda de urgencia. «Mamá», dijo Tomás, «¿vamos a volver a caminar?» Luciana lo miró. Sonrió apenas, una sonrisa cansada, pero firme. «No», respondió. «Ahora vamos a pensar». Salieron del comedor cuando el sol ya estaba alto. La ciudad parecía distinta de día. Más cruel, quizás. Todo seguía su ritmo normal mientras ellos caminaban con lo puesto. Luciana sacó el teléfono. La batería estaba casi muerta. Tenía un solo contacto guardado que no había querido usar antes. Clara, la hermana de Martín. Durante meses había sido una presencia lejana. Nunca la había enfrentado. Nunca la había buscado de verdad. Clara siempre había estado en otra, lejos de la familia, incómoda en las reuniones, silenciosa cuando Elvira hablaba. Luciana marcó el número. Sonó 1 vez. 2, 3. «¿Luciana?», respondió la voz sorprendida. «¿Pasó algo?» Luciana tragó saliva. «Necesito verte», dijo. «Hoy». «¿Dónde estás?» Luciana miró alrededor. Una plaza, un banco libre, un kiosco cerrado. «En la ciudad», respondió. «No tengo mucho tiempo». Hubo un silencio corto. «Decime dónde», dijo Clara. «Voy». Luciana colgó y se sentó en un banco. Tomás se apoyó contra ella. «¿Quién era?», preguntó. «Alguien que puede ayudarnos», respondió. Tomás no preguntó más. Mientras esperaban, Luciana miró a su alrededor. Cada persona que pasaba le parecía una amenaza. Cada auto que frenaba demasiado cerca. Se dio cuenta de algo con una claridad incómoda. Si lo que Marta había dicho era cierto, preguntar podía ser peligroso. Pero no preguntar era peor.
Una hora después, un auto se detuvo frente a la plaza. Clara bajó rápido. Estaba más delgada de lo que Luciana recordaba. El pelo recogido, los ojos ojerosos. Se miraron unos segundos sin decir nada. «Ellos te echaron, ¿no?», dijo Clara finalmente. Luciana asintió. Clara apretó los labios. «Tenemos que hablar», dijo. «Pero no acá». «Decime una cosa antes», respondió Luciana. «¿Martín está vivo?». Clara cerró los ojos. Ese gesto fue suficiente. Luciana sintió que las piernas le temblaban. «No puedo explicarte todo ahora», dijo Clara. «Pero sí te puedo decir algo», abrió la puerta trasera del auto. «Subí», ordenó. «Y no mires atrás». Luciana tomó la mano de Tomás. Subieron. El auto arrancó. Y mientras la ciudad quedaba atrás, Luciana entendió que acababa de entrar en una verdad que nadie quería que tocara. El auto avanzaba por calles que Luciana no reconocía. No eran zonas peligrosas, pero tampoco familiares. Edificios bajos, negocios cerrados a medias, árboles mal podados. Clara manejaba con ambas manos firmes sobre el volante, los ojos fijos al frente. No prendió la radio, no dijo nada durante varios minutos. Ese silencio era peor que cualquier grito. Tomás miraba por la ventana, contaba autos, jugaba a no escuchar. Luciana fue la primera en hablar. «Decime la verdad», dijo. «Toda». Clara apretó la mandíbula. «No puedo decirla de golpe», respondió. «Pero sí puedo empezar». Doblaron en una calle angosta y frenaron frente a un edificio viejo, de fachada descascarada. Clara apagó el motor. «Bajemos», dijo. «Acá no nos escuchan». Subieron una escalera estrecha hasta un departamento pequeño. Nada de lujos, nada de fotos familiares. Todo parecía provisional, como si Clara nunca hubiera terminado de instalarse ahí. «Séntate», dijo, señalando una silla. Luciana no se sacó la mochila. Tomás se sentó en el piso, apoyado contra la pared. Clara caminó hasta la cocina, volvió con una botella de agua y la dejó sobre la mesa sin ofrecerla. «Martín no murió», dijo finalmente. «Eso ya lo sabes». Luciana asintió. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. «El accidente fue real», continuó Clara. «El choque existió. Martín salió vivo, pero muy mal. Ahí fue cuando mi padre vio la oportunidad». Luciana levantó la vista. «¿Oportunidad para qué?». Clara respiró hondo. «Para callarlo». El silencio se volvió espeso. «Martín había descubierto cosas», siguió. «Movimientos raros, plata que desaparecía, firmas falsas. Lo enfrentó. Amenazó con denunciar». Luciana cerró los ojos. Recordó las discusiones, las noches sin dormir, el celular de Martín vibrando sin parar. «Después del accidente», continuó Clara, «lo sacaron del sanatorio. Dijeron que estaba muerto. A vos te empujaron a aceptar esa versión rápido. Y cuando no servías más, te echaron». Tomás levantó la cabeza. «¿Papá está preso?», preguntó. Clara lo miró. Dudó. «No como vos pensás», respondió. «Pero no está libre». Luciana se puso de pie. «¿Dónde está?». Clara negó con la cabeza. «No lo sé con exactitud», dijo. «Sé que lo movieron, que lo escondieron, que lo necesitan vivo». «¿Para qué?». Clara la miró fijo. «Para que no hable». Luciana sintió una oleada de rabia subirle por el cuerpo. «¿Y vos?», preguntó. «¿Qué hiciste todo este tiempo?». Clara bajó la mirada. «Tuve miedo». La palabra quedó flotando. «Miedo de mi madre. Miedo de mi padre. Miedo de quedarme sola». Luciana la observó unos segundos. Después habló, despacio. «Yo también tengo miedo», dijo. «Pero a mí me echaron con mi hijo a la calle». Clara asintió. «Por eso te busqué», respondió. «Porque ya cruzaron un límite». Se acercó a una mochila apoyada contra la pared, la abrió. Sacó un pendrive y lo dejó sobre la mesa. «Acá hay copias», dijo. «Transferencias, correos, audios. No todo, pero suficiente para entender que Martín no fue una víctima. Fue un estorbo». Luciana miró el pendrive como si quemara. «¿Qué querés de mí?». Clara respiró hondo. «Quiero ayudarte», dijo.
Pero tenés que entender algo antes. Luciana levantó la vista. Decime. Clara habló en voz baja. Ellos no querían matarlo. Luciana sintió un escalofrío. Entonces, lo querían vivo, repitió Clara. Roto, invisible, callado. Luciana cerró los puños. Ahí entendió todo. No la habían echado por odio. La habían echado porque ya no les servía. Y si Martín seguía vivo, el peligro recién empezaba. Clara cerró la puerta del departamento con doble vuelta. El sonido metálico retumbó en el silencio como una advertencia. Luciana se dio cuenta de que no era paranoia. A partir de ahora, cada movimiento iba a importar. Clara se apoyó contra la puerta unos segundos, respirando hondo, como si juntar aire fuera parte del esfuerzo. No podemos ir a la policía, dijo sin rodeos. Luciana no respondió de inmediato. Miraba el pendrive sobre la mesa, pequeño, insignificante para todo lo que contenía. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Clara caminó hasta la mesa y se sentó frente a ella. Porque mi padre tiene contactos, respondió. Y porque si Martín está donde creo que está, no es un lugar al que se llegue con una denuncia. Luciana apretó los dientes. Entonces, ¿qué hacemos? Clara dudó. Primero confirmar, dijo. Después decidir. Luciana se inclinó hacia adelante. ¿Confirmar qué? Clara bajó la voz, casi un susurro. Que sigue vivo. ¿Y dónde lo tienen? Luciana sintió un golpe seco en el pecho. No miedo, rabia. ¿Sabes algo más?, preguntó. Clara asintió. Hay un hombre, dijo. Un tal Jacinto. No es policía. No es santo. Pero sabe moverse donde otros no entran. Luciana se recostó contra la silla. ¿Cuánto cuesta? Clara la miró con una mueca amarga. Más de lo que tenés, respondió. Menos de lo que vale tu silencio. Luciana soltó una risa corta, sin humor. No tengo nada. Tenés algo más peligroso, dijo Clara. Motivo. El silencio volvió a caer. Tomás jugaba en un rincón con un auto viejo que Clara había encontrado en un cajón. Lo hacía rodar despacio sobre el piso, concentrado. Luciana lo miró y sintió que todo se ordenaba de golpe. «Hacé la llamada», dijo. «Yo me encargo del resto». Clara la observó con atención. «No sabes en qué te estás metiendo». Luciana levantó la mirada. «Sí sé», respondió. «Me echaron a la calle. Me robaron la verdad. Y si no hago nada, van a desaparecerlo para siempre». Clara tomó el teléfono y marcó. «Es ahora», dijo. Luciana sintió el peso de esa frase. Mientras Clara hablaba en voz baja, Luciana se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente caminando. Autos tocando bocina. Una vida normal que ya no le pertenecía. Pensó en Elvira. En su voz firme. En la estatua rota. Pensó en Ernesto, en su silencio cómplice. Pensó en Martín, encerrado en algún lugar, esperando. Y entendió algo con una claridad brutal. Nadie iba a rescatarla. Nadie iba a hacer justicia por ella. Si quería a su esposo de vuelta, si quería que su hijo no creciera con una mentira, iba a tener que ensuciarse las manos. Clara colgó. «Aceptó», dijo. «Nos ve mañana». Luciana cerró los ojos un segundo. «¿Dónde?» «Fuera de la ciudad». Luciana asintió. «Entonces nos vamos», dijo, antes de que ellos se den cuenta de que ya no estamos obedeciendo. Tomás levantó la vista. «¿Vamos a buscar a papá?» Luciana se agachó frente a él. Le sostuvo la cara con ambas manos. «Sí», respondió. «Pero tenemos que ser valientes». Tomás asintió serio. Luciana se puso de pie. Ya no temblaba. Había miedo, sí, pero había algo más fuerte: decisión. El camino se volvió más angosto a medida que salían de la ciudad. Los edificios fueron quedando atrás, reemplazados por casas bajas, talleres cerrados y terrenos baldíos. Clara manejaba en silencio, siguiendo indicaciones que le llegaban por mensajes cortos, casi crípticos. Luciana miraba el paisaje sin verlo realmente. Tenía la sensación de estar avanzando hacia algo que no iba a poder deshacer. Tomás dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la mochila. «Falta poco», dijo Clara finalmente.
No hables de más cuando lleguemos. Luciana asintió. El lugar era un taller mecánico abandonado, perdido entre galpones oxidados. No había cartel, no había movimiento. Solo una persiana a medio bajar y un auto viejo estacionado de costado. Clara frenó y apagó el motor. «Es él», dijo. Un hombre salió de la sombra del galpón, alto, delgado, con barba descuidada y una campera gastada. Caminaba con calma, como si el tiempo le sobrara. Se detuvo a unos metros y los observó sin decir nada. «Jacinto», dijo Clara. «Ella es Luciana». El hombre asintió apenas. «Entren», respondió. «Rápido». El interior olía a aceite y metal viejo. Había herramientas colgadas, una mesa llena de papeles y una computadora encendida. Jacinto cerró la persiana y se dio vuelta. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Así que voy a ir directo». Luciana sintió que el corazón le latía en la garganta. «¿Está vivo?», preguntó. Jacinto la miró fijo. «Sí». La palabra cayó con un peso insoportable. Luciana se apoyó en la mesa sin darse cuenta. «¿Dónde está?». Jacinto dudó un segundo. «En un lugar donde no debería estar nadie», respondió. «Aislado, vigilado, vivo porque les conviene». «¿Por qué no lo matan?», preguntó Clara. Jacinto soltó una risa seca. «Porque muerto se convierte en problema», dijo. «Vivo, en cambio, es una llave». Luciana cerró los ojos. «¿Una llave para qué?». «Para cuentas, firmas, accesos», respondió. «Para que el negocio siga funcionando». El silencio se volvió espeso. «¿Podemos sacarlo?», preguntó Luciana. Jacinto la observó con atención. «No es una operación limpia», dijo. «No es rápida. Y alguien puede salir herido». Luciana no dudó. «Yo ya salí herida», respondió. «Ahora quiero respuestas». Jacinto asintió. «Entonces escuchen bien», dijo. «Porque si entramos, no hay marcha atrás». Tomás se movió en el asiento trasero. Murmuró algo dormido. Luciana lo miró y sintió una oleada de culpa, mezclada con determinación. «Hágalo», dijo. «Díganos qué necesitamos». Jacinto respiró hondo. «Tiempo», respondió. «Silencio, y que confíen en mí más de lo que deberían». Luciana levantó la vista. «No tengo a nadie más». Jacinto la sostuvo la mirada unos segundos. «Eso te hace peligrosa», dijo. «Y también te hace útil». Clara apretó los labios. «¿Cuándo?». Jacinto miró el reloj. «Esta noche», respondió. Antes de que se den cuenta de que alguien empezó a hacer preguntas. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta vez no era una sospecha. No era una teoría. Era real. Martín estaba vivo, encerrado. Y ella estaba a punto de ir a buscarlo. La noche cayó rápido. No fue una de esas noches tranquilas que invitan a dormir. Fue pesada, densa, como si la oscuridad hubiera decidido quedarse pegada a la ciudad. Luciana estaba sentada en el borde de la cama del pequeño departamento de Clara, con la mochila abierta frente a ella. No había mucho para preparar, y aún así revisaba todo una y otra vez, como si el orden de los objetos pudiera darle algo de control. Un buzo, un cargador, el teléfono, las llaves, nada más. Tomás dormía en el colchón del suelo, abrazando la mochila como si fuera un escudo. Luciana se quedó mirándolo varios minutos. Le acomodó el pelo con cuidado, igual que la noche anterior, pero ahora el gesto tenía otro peso. No era solo protección, era despedida anticipada. Clara apareció en la puerta. «Jacinto llamó», dijo en voz baja. «Dice que nos movemos en 1 hora». Luciana asintió sin levantar la vista. «¿Estás seguro?». «Nunca estás seguro», respondió Clara. «Pero nunca habla por hablar». Luciana cerró la mochila y se puso de pie. El cuerpo le tembló apenas, un reflejo involuntario que se obligó a controlar. Respiró hondo. No podía permitirse quebrarse ahora. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo de pronto. Clara la miró. «Que durante meses pensé que estaba loca», continuó Luciana. «Que algo no cerraba. Pero igual me obligué a aceptar la versión de ellos. Me convencí de que el dolor era mío, que la culpa era mía.
Clara bajó la mirada. Eso hacen, dijo. Te cansan hasta que dejas de preguntar. Luciana apretó la mandíbula. No pienso dejar de hacerlo. El teléfono vibró. Un mensaje corto. Salgan ahora. Luciana se colgó la mochila al hombro. Tomás se movió, despertándose. Mamá, murmuró. ¿Vamos? Luciana se agachó frente a él. Le sostuvo la cara con ambas manos. Escúchame bien, dijo. Vas a hacer exactamente lo que te diga, ¿sí? Tomás asintió, serio. Pase lo que pase, continuó. No te separes de mí. ¿Vamos a ver a papá? Luciana dudó un segundo. Solo uno. Vamos a acercarnos, respondió. Y eso ya es mucho. Salieron a la calle. El aire estaba frío. El auto de Jacinto los esperaba a media cuadra, con el motor encendido y las luces apagadas. No parecía un rescate, parecía una huida antes de tiempo. Jacinto no saludó. Señaló el asiento trasero. Suban. El auto arrancó sin ruido. La ciudad quedó atrás otra vez, pero esta vez no era una fuga sin rumbo. Había una dirección, y eso era más aterrador. No quiero que me hagan preguntas, dijo Jacinto mientras manejaba. Quiero que escuchen. Luciana apretó la mano de Tomás. El lugar no es una cárcel, continuó. Es peor, nadie va a buscarlos ahí. Nadie hace preguntas. ¿Estás solo? Preguntó Clara. Jacinto negó. No. El silencio se volvió pesado. Si algo sale mal, dijo. No intenten ser heroínas, corren, se esconden, sobreviven. Luciana miró por la ventana. Las luces de la ruta pasaban como destellos breves. No vine hasta acá para correr, respondió. Jacinto no la miró. Todos dicen eso, dijo, hasta que escuchan el primer ruido. Luciana no contestó. El auto siguió avanzando hacia la oscuridad, llevando consigo una verdad que ya no podía deshacerse. Y mientras la noche los envolvía, Luciana entendió algo, con una claridad incómoda. Si Martín estaba vivo, rescatarlo no iba a devolverles la vida que perdieron. Pero no hacerlo, los iba a condenar para siempre. El auto se detuvo a varios metros del lugar. Jacinto apagó el motor sin decir una palabra. La oscuridad era distinta ahí, más espesa, sin luces de ciudad que la suavizaran. Solo un camino de tierra, árboles cerrándose sobre los costados y una construcción baja al fondo, apenas visible entre sombras. De acá seguimos a pie, susurró. Luciana bajó primero. El aire olía a humedad y metal. El silencio no era natural, era un silencio vigilado, de esos que parecen quietos, pero están llenos de ojos. Tomás se pegó a ella sin hablar. Clara caminaba atrás, rígida, mirando todo con una atención casi paranoica. Jacinto levantó una mano. Esperen. Se agachó y avanzó unos metros solo. Desapareció entre los árboles. Luciana sintió cómo el tiempo se estiraba de forma insoportable. Cada segundo parecía un minuto. Cada ruido, una amenaza. Tomás apretó su mano. Mamá. Shh. Susurró. Mírame a mí. Jacinto volvió. Hay 2 guardias, dijo. Uno fuma, el otro se mueve cada 10 minutos. Martín está adentro. Luciana sintió un golpe seco en el pecho. ¿Está consciente? Jacinto asintió. Lo suficiente. Clara tragó saliva. ¿Y ahora? Jacinto miró el reloj. Esperamos el cambio, respondió. 5 minutos. Se apoyaron contra el tronco de un árbol caído. Luciana sentía la sangre correrle por los oídos. Pensó en todas las veces que había imaginado ese momento. Pero nunca así. Nunca tan real. Un ruido seco quebró el aire. Una linterna se encendió a lo lejos. ¡Al piso!, ordenó Jacinto. Se agacharon de inmediato. Luciana cubrió a Tomás con su cuerpo. La luz pasó lento, barriendo el terreno. Se detuvo a pocos metros. Un hombre tosió. Escupió. Maldijo algo. Luciana contuvo la respiración. La linterna se apagó. Jacinto levantó 2 dedos. Ahora. Avanzaron rápido, sin correr. Cada paso era medido. La construcción estaba más cerca de lo que parecía. Un galpón viejo, sin ventanas visibles del lado sur. Una puerta metálica lateral, oxidada. Jacinto sacó una herramienta pequeña.
Trabajó en silencio. El metal crujió apenas. Luciana miró alrededor. Todo su cuerpo estaba en alerta. No pensaba, sentía. La puerta cedió. El interior era más oscuro aún. Un pasillo angosto. Olor a encierro. A humedad vieja. No hablen, susurró Jacinto. Pase lo que pase. Avanzaron. Un sonido llegó desde el fondo, un golpe seco, luego otro. Luciana se detuvo. ¿Escucharon eso? Jacinto asintió, tenso. Sí. Dieron 2 pasos más. Entonces lo escuchó. Una voz. Débil. Rota. Pero inconfundible. Luciana sintió que el mundo se le venía encima. Es él, susurró. Es Martín. Jacinto la miró, serio. Todavía no, dijo. Todavía no lo toques. Pero Luciana ya había cruzado el límite. No había llegado hasta ahí para quedarse quieta. Y en ese instante, una sombra se movió detrás de ellos. La sombra se movió rápido. Demasiado rápido. Luciana alcanzó a girar apenas la cabeza cuando escuchó el chasquido seco de una rama quebrándose detrás de ellos. No hubo tiempo para pensar. El cuerpo reaccionó antes que la mente. ¡Al suelo!, susurró Jacinto, pero ya era tarde. Una linterna se encendió de golpe, barriendo el pasillo como un cuchillo de luz. El haz pasó por la pared, por las herramientas colgadas, por Clara, y se detuvo en Luciana. ¿Quién anda ahí?, gruñó una voz. El corazón de Luciana golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. Sintió el impulso de correr, de gritar, de lanzarse hacia el fondo donde había escuchado la voz de Martín. Todo al mismo tiempo. Jacinto avanzó un paso. Tranquilo, dijo. Nos equivocamos de lugar, la linterna no se movió. Acá nadie se equivoca, respondió el hombre. ¿A quién buscan? Un segundo de silencio. Uno solo. Luciana lo rompió. ¡A mi marido!, gritó. ¡Está acá! Todo ocurrió de golpe. La linterna cayó al suelo. Un insulto. Pasos apresurados. Una puerta golpeando contra la pared del fondo. Jacinto se lanzó hacia adelante y agarró a Luciana del brazo. ¡Ahora sí corre!, ordenó. Pero Luciana ya no escuchaba. Corrió hacia el fondo del galpón. El piso estaba húmedo, resbaloso. Se golpeó la rodilla contra una mesa, pero no se detuvo. Empujó una puerta metálica que se dio con un chirrido agudo. Adentro, una habitación mínima, una cama, una cadena, un cuerpo. Martín, dijo sin voz. Él levantó la cabeza despacio. Estaba flaco, demasiado. La barba desprolija, los ojos hundidos, pero eran sus ojos, los mismos. Susurró. No tendrías que estar acá. Luciana cayó de rodillas frente a él. Te voy a sacar, dijo. Te lo juro. Un ruido fuerte atrás. Gritos. Jacinto forcejeando con alguien. Clara llamando su nombre. ¡Luciana!, gritó Jacinto. ¡Tenemos segundos! Luciana empezó a romper la cadena con las manos, desesperada. ¡No sale!, gritó. ¡No sale! Martín la miró, con una calma que dolía. Escúchame, dijo. Si me sacan ahora, no paran. Luciana negó con la cabeza, furiosa, llorando. No te dejo. Un golpe seco contra la puerta. Otro. Jacinto apareció en el marco, agitado. «¡Vienen 2 más!», dijo. «O salimos ya o no salimos». Luciana miró a Martín. Él sostuvo su rostro con una mano temblorosa. «Viviste todo este tiempo sin mí», dijo. «Ahora viví con la verdad». Luciana apretó los dientes. El pecho le ardía. «No», susurró. «No otra vez». Un disparo retumbó afuera. El sonido fue ensordecedor. Clara gritó. Jacinto la agarró del hombro. «¡Luciana!». Ella se levantó de golpe, miró a Martín una última vez. «Voy a volver», dijo. «Te lo prometo». Martín asintió apenas. «Esta vez, que sea con pruebas», respondió. Jacinto la empujó hacia la salida. Corrieron por el pasillo, esquivando sombras, golpes, voces. Salieron por la puerta lateral justo cuando otra linterna barría el interior. El aire nocturno les golpeó la cara. Corrieron sin mirar atrás. El motor del auto rugió.
Jacinto arrancó a toda velocidad mientras un grito furioso se perdía detrás de ellos. Luciana miraba por la luneta trasera, respirando a los golpes. No lo había rescatado. Pero ya no estaba loca. Ya no estaba sola. Y ahora tenía algo mucho más peligroso que esperanza. La certeza de que su esposo seguía vivo. Y que alguien estaba dispuesto a matar para que nadie lo supiera. El auto no frenó hasta muchos kilómetros después. Jacinto manejaba con una mano firme y la mirada fija en la ruta. Nadie hablaba. El sonido del motor era lo único constante, como si tapara pensamientos que ninguno se animaba a decir en voz alta. Luciana tenía la cabeza apoyada contra el respaldo, los ojos abiertos, sin parpadear. Veía el rostro de Martín una y otra vez. La cadena. La voz baja. Esa calma forzada de alguien que aprendió a sobrevivir sin esperar rescate. No tendríamos que haber entrado, dijo Clara al fin. Fue un error. Luciana giró la cabeza despacio. No, respondió. El error fue creerles durante meses. Jacinto los miró por el espejo retrovisor. Ahora saben que alguien los está buscando, dijo. Eso cambia todo. Luciana cerró los puños. ¿Cuánto tiempo tenemos? Jacinto dudó. Horas. Tal vez menos. Como si la frase lo invocara, el teléfono de Luciana vibró. Número privado. El corazón le dio un salto violento. Jacinto levantó una mano. No atiendas. Luciana miró la pantalla. Volvió a vibrar. Si no atiendo van a insistir, dijo. Y si atiendo, al menos escucho. Apretó el botón. Luciana, dijo la voz de Elvira, suave, casi amable. Me dijeron que estuviste haciendo cosas que no te corresponden. Luciana respiró hondo. ¿Dónde está Martín? Preguntó sin rodeos. Un silencio breve. Eso no te incumbe, respondió Elvira. Lo que sí te incumbe es tu hijo. Luciana sintió que el estómago se le cerraba. No lo nombres. Escúchame bien, continuó Elvira. Podemos hacer que todo vuelva a estar tranquilo, pero tenés que dejar de revolver el pasado. Luciana miró a Jacinto. Él negó lentamente con la cabeza. No, dijo Luciana. Ya no. La voz del otro lado perdió suavidad. No te conviene jugar a la valiente, dijo Elvira. Hay cosas peores que dormir en la calle. Luciana apretó los dientes. Ya las conocí. Cortó. El silencio dentro del auto fue absoluto. Eso fue una amenaza, dijo Clara. Fue una confirmación, respondió Luciana. Y también fue un error de ellos. Jacinto levantó una ceja. ¿Por qué? Luciana levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos. No calma, no paz, furia lúcida. Porque si intentan asustarme, dijo, es porque saben que estoy cerca. Jacinto asintió. Entonces vamos a cambiar el plan. ¿Cómo? Preguntó Clara. Jacinto giró el volante y tomó una salida secundaria. Ya no vamos a sacarlo a escondidas, respondió. Vamos a exponerlos. Luciana sintió un escalofrío. ¿Cómo? Jacinto la miró por el espejo. Con pruebas, con ruido, con algo que no puedan tapar. Luciana pensó en el pendrive, en los documentos, en la cadena, en la llamada. Si los mostramos, dijo, no pueden desaparecerlos sin dejar rastro. Jacinto asintió. Exacto. El auto avanzó por la ruta oscura. Luciana apoyó la cabeza contra el vidrio. No estaba tranquila. Estaba cansada. Pero había cruzado un punto del que no pensaba volver. Ya no se trataba solo de Martín, ni siquiera solo de Tomás. Ahora se trataba de hacer caer a quienes creyeron que podían jugar a ser dioses. Y Luciana estaba lista para prender la luz. El lugar estaba lleno. No de gente importante, sino de gente útil. Socios, abogados, inversores, conocidos de ocasión. Sonrisas cuidadas, copas levantadas, frases vacías repitiéndose en bucle. Un evento más de esos que aparentan normalidad mientras esconden todo lo demás. Luciana avanzó entre ellos con la espalda recta. Llevaba un vestido sencillo, oscuro. Nada que llamara la atención. Clara caminaba a su lado, tensa, con el teléfono en la mano. Jacinto se había quedado afuera. Ese era el trato. Este tramo lo hacía sola. Elvira estaba cerca del centro del salón, rodeada de gente,
hablando con voz suave, casi maternal. Ernesto estaba a su lado, serio, impecable, como si nada pudiera tocarlo. Luciana sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era memoria. Se detuvo a pocos metros. Sacó el teléfono. Abrió el archivo. Sus manos estaban firmes. Clara se inclinó hacia ella. Una vez que empieces, susurró. No hay vuelta atrás. Luciana asintió. Subió un escalón improvisado. Golpeó suavemente una copa con una cuchara. El sonido se expandió por el salón como una grieta. Perdón, dijo, con voz clara. Necesito decir algo. Las conversaciones se apagaron de a poco. Miradas curiosas. Alguna risa incómoda. Elvira giró primero. Cuando vio a Luciana, la sonrisa se le congeló apenas. Ernesto frunció el ceño. Mi nombre es Luciana Morales, continuó. Fui esposa de Martín Morales. Digo, fui, porque durante meses me dijeron que estaba muerto. Un murmullo recorrió la sala. Luciana levantó el teléfono. Pero no lo está. Silencio absoluto. Elvira dio un paso adelante. Esto no es el lugar, dijo. Estás confundida. Luciana la miró. No, respondió. Confundida estuve cuando me echaron a la calle con mi hijo. Ahora no. Tocó la pantalla. El audio comenzó a reproducirse. Una voz conocida llenó el salón. La de Ernesto. Hablando de traslados, de mantenerlo controlado, de que, mientras respire, sirve. Alguien dejó caer una copa. Elvira miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. Eso es falso, dijo con voz quebrada. Una manipulación. Luciana dio otro paso al frente. También hay videos, agregó. Fotos, registros médicos y una llamada grabada esta mañana. Miró directo a Elvira. La suya. El silencio ya no era cómodo. Era hostil. Un hombre del fondo sacó el teléfono. Otro hizo lo mismo. Ernesto intentó hablar. Luciana, ¿podemos arreglar esto? No, lo interrumpió ella. Durante meses hicieron arreglos sin mí. Ahora me toca hablar. La puerta del salón se abrió. 2 oficiales entraron, acompañados por un hombre de traje que ya había dejado de sonreír. Señor Ernesto Salgado, dijo uno. Necesitamos que nos acompañe. Elvira dio un grito ahogado. Esto es un error. Luciana no se movió, no gritó, no sonrió, solo los miró. Mientras se los llevaban, Luciana sintió algo inesperado. No alivio, no alegría. Cierre. Había abierto una herida que recién empezaba a sangrar. Y ahora faltaba lo más difícil. Volver por Martín. El lugar no tenía nombre. No figuraba en mapas, ni tenía un cartel que explicara qué era. Era una construcción baja, escondida entre árboles y cercos oxidados, con un camino de tierra marcado por huellas viejas. Jacinto frenó a varios metros y apagó el motor. Ahora sí, dijo. Esta es la única oportunidad. Luciana bajó sin esperar indicaciones. El aire estaba quieto, pesado, como si el lugar respirara distinto. Clara caminó detrás, con el teléfono en la mano, lista para grabar cualquier cosa. No por miedo, por memoria. Si algo sale mal, advirtió Jacinto, no se separen. Luciana asintió, no respondió. Estaba concentrada en otra cosa, en el latido que sentía en la garganta, en esa mezcla de ansiedad y rabia que ya no sabía separar. Avanzaron. No hubo guardias esta vez. No hubo linternas ni pasos apresurados. Solo una puerta cerrada con un candado nuevo. Demasiado nuevo para un lugar que supuestamente no existía. Jacinto lo forzó en segundos. El interior estaba iluminado por una sola luz blanca. Una habitación más grande que la anterior, pero igual de asfixiante. Una mesa. Una silla. Y al fondo, sentado, Martín. Esta vez no estaba encadenado. Luciana se detuvo en seco. Martín levantó la cabeza. La miró. Tardó un segundo en reaccionar, como si no confiara en lo que veía. Lu, dijo, con la voz quebrada. Luciana avanzó despacio. Cada paso le pesaba como si cargara meses de silencio en la espalda. Ya está, dijo. Se terminó. Martín se puso de pie con dificultad. Estaba débil,
pero no derrotado. Cuando la abrazó, Luciana sintió algo que no había sentido en todo ese tiempo. No alivio. No felicidad. Cierre. Se quedaron así unos segundos, sin decir nada. Clara observaba desde un costado, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Jacinto vigilaba la puerta. «Tenemos que irnos», dijo él. Ya, salieron rápido, sin mirar atrás. Horas después, en un lugar seguro, Martín se sentó en una cama limpia por primera vez en meses. Luciana le alcanzó un vaso de agua. Él lo tomó con ambas manos. «No sabía si ibas a volver», dijo. Luciana lo miró fijo. «Yo sí». Hubo un silencio largo. «Nada va a ser como antes», agregó ella. Martín asintió. «Lo sé». Días después, las noticias explotaron. Detenciones, allanamientos, nombres que hasta entonces parecían intocables. Elvira no habló. Ernesto intentó negociar. No sirvió. Tomás volvió a dormir de noche. No todo estaba bien. No todo se había reparado. Pero la mentira había caído. Una tarde, Luciana salió al patio con una taza de café. Martín estaba sentado cerca, en silencio. No hablaban demasiado. Todavía estaban aprendiendo a estar. Luciana miró el cielo. Habían ganado algo. Habían perdido mucho. Y aunque nadie les debía aplausos ni finales felices, había una verdad que nadie podía quitarles. No se habían rendido. No habían aceptado el silencio. Y a veces, eso es lo único que separa a los que sobreviven de los que desaparecen sin dejar rastro.